Bueno, entonces a partir de ahí es donde ustedes empiezan a plantear una solución. Vuelvo a repetir para las que tengan que escuchar después la grabación y no estén en la clase. Lo primero, antes de abordar un proyecto o abordar un problema, es entender su contexto. Y este contexto significa entender el ecosistema sociocultural, o sea, quiénes son los actores, quiénes son los que tienen incidencia en ese problema, ya sea los usuarios, los que venden, los que transportan, los que fabrican, los que proveen los materiales, o sea, dentro de ese problema hay otra vez un montón de personas involucradas y entonces es importante tener una idea de cómo trabajan o cómo operan estas personas involucradas. Lo segundo es qué influencia tiene ese problema o ese producto que ustedes quieren plantear dentro del mercado y su segmentación. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Por cuánto se vende? ¿Se vende en el extranjero? ¿Ya existe un producto similar? ¿No existe? ¿Cuáles son los posibles productos similares o asociados a ese producto que ustedes quieren desarrollar? Después, aspectos tangibles e intangibles del producto. Bueno, ¿qué valores quieren ustedes que tenga su producto? ¿Cuáles son los valores que tienen productos similares a lo que ustedes quieren desarrollar? ¿Cómo son a nivel tangible? O sea, ¿qué forma tienen? ¿Cómo se empaca? ¿Cómo se transporta? Productos similares, ¿verdad? Si existen productos iguales o muy similares, entonces plantearse una idea de diferenciación de esos productos. Tendencias, bueno, ¿cuáles son las tendencias con respecto a ese producto o a ese servicio que ustedes quieren ofrecer? ¿Hacia dónde responden? Si se van más hacia lo social, se van más hacia lo cultural, se van más hacia lo tecnológico, hacia lo comercial, o sea, todo depende del producto o el servicio que ustedes pretenden plantear dentro del problema que están estudiando o dentro del problema hacia dónde van las tendencias. Por ejemplo, ahora la educación, si vamos a plantear soluciones educativas, obviamente ya va a ir mucho más hacia la tecnología después de la pandemia, ¿verdad? O estudiar el producto antes de la pandemia, después de la pandemia, cómo la pandemia les afectó o le puede afectar a este producto. O sea, todas esas preguntas que ustedes pueden hacerse con respecto al entorno o al ecosistema o al contexto del problema que ustedes quieren estudiar, este es el momento en que tienen que hacerse, ¿verdad? Y pueden hacer una lista de preguntas y a partir de esa lista de preguntas nosotros vamos a hacer como una mini investigación bibliográfica, o sea, van a buscar en internet videos, páginas que puedan responder a esas, digamos, a esas situaciones para que ustedes tengan una idea más acabada de lo que quieren hacer, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto, el problema en sí, ¿verdad? Se debe mencionar el problema y cómo podría afectar en los distintos niveles. Bueno, ahí justamente dentro de, ustedes van a hacer un estudio de contexto, dos cosas me tienen que entregar, el estudio de contexto y la formulación del problema con sus objetivos. Es lo que me tienen que entregar para el primer parcial, para tener una idea de hacia dónde vamos, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a trabajar al producto. Entonces, o el servicio, ¿verdad? Sea lo que fuera. Bueno, entonces se debe mencionar el problema y cómo podría afectar a los distintos niveles. Este problema, cómo afecta a los distintos niveles. Debe citar las fuentes de forma clara. O sea, cuando ustedes me hagan su planteamiento del problema, que perfectamente puede ser para el mismo para las dos clases, si es que ustedes todavía no están haciendo su planteamiento del problema para la otra clase, que a lo mejor todavía no van a hacer, ya pueden hacer como una especie de ensayo para esta y después pulen y bueno, y entregan para su otra clase. Esa es la idea de que un poquito les sirva para ambas, solamente que nosotros obviamente sí o sí hacemos los tiempos más acotados para poder desarrollar el branding de nuestro producto, ¿verdad? Pero que toda esta parte mini investigativa ya les sirva.
Bueno, entonces se tiene que mencionar el problema, se deben mencionar las fuentes. Bueno, por ejemplo, si de dónde yo saqué que el 50% de los productos que se hacen de lo que yo quiero ofrecer, se trabajan con material biodegradable, ¿verdad? Entonces yo leí eso en un artículo. Cuando menciono eso en mi planteamiento del problema, le tengo que poner la cita del artículo, de dónde yo saqué esa información, porque nada yo no puedo inventar. Yo, todo lo que yo diga, tengo que tener sustento y base en digamos, bibliográficas, por decir así. Tiene que salir. Y ahí yo no voy a ser tan estricta como normalmente suele ser con el tema de las tesis, que sí o sí tiene que ser fuente verificable. O sea, puede ser puede ser un video, puede ser no sé, un artículo de revista, puede ser un blog en internet, o sea, en mi caso, puede ser cualquier fuente, ¿verdad? De preferencia no Wikipedia, pero anyway. Entonces, puede ser cualquier fuente. Eh, y siempre redactar de lo macro a lo micro. ¿En qué sentido eso? Bueno, cuando ustedes hablen de su problema, siempre empiecen hablando a nivel global, ¿verdad? O sea, del mundo, y terminen a nivel específico, ¿verdad? De Paraguay, el lugar específicamente, el pueblo, la isla, la institución, o sea, empiecen desde lo general a lo particular, desde lo macro a lo micro, ¿verdad? Es un ensayo que vamos a hacer de formulación del problema, ¿verdad? O sea, vamos a estar trabajando conjuntamente y ustedes van a hacer un experimento en esta clase de lo que después van a tener que entregar, así top, ¿verdad? Pero por lo menos ya va a ser como que un ensayo, pero estos puntos tienen que tener en cuenta, ¿sí? O sea, es por lo menos lo mínimo que yo le voy a pedir que tengan en cuenta para el primer parcial. Bueno, entonces, después el objetivo general. Bueno, el objetivo general, porque ¿qué es lo que ustedes me van a entregar? Me van a entregar su estudio del contexto, me van a entregar su planteamiento del problema, me van a entregar objetivo general y objetivos específicos. Estos objetivos general y objetivos específicos pueden ir cambiando a lo largo, y el planteamiento del problema también luego va a sufrir correcciones, ¿verdad? El estudio del contexto, espero que no, espero que eso lo desarrollen así súper bien como para que no tenga después inconvenientes y les sirva mucho. Pero si no, también, ¿verdad? Pero sobre todo el objetivo general y los objetivos específicos van a ir cambiando. Pero es importante tener en cuenta esto, que el objetivo general debe tener relación con el desarrollo de la línea de productos. Acuérdense que nosotros tenemos que hacer branding, entonces tenemos que desarrollar un producto y con la resolución del problema a través del diseño. Entonces, este objetivo general tiene que tener relación con eso y tiene que llevar algunos de los verbos que son específicamente para el objetivo general, ¿verdad? No puede ser cualquier verbo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense en la siguiente diapositiva que tenemos una tabla de procesos cognitivos que son la tabla de verbos que se pueden usar para cualquiera de las distintas acciones. Ustedes pueden perfectamente en internet buscar listas, a ver, un poco si ya buscamos luego juntos, acá, a ver, lista de verbos para objetivos, ahí. Entonces acá tienen para objetivos generales y específicos. Entonces acá, no sé si ya les mostré luego la vez pasada, pero acá tienen objetivos, lista para verbos de objetivos generales. Esta es la lista de verbos para objetivos generales y esta es la lista de verbos para objetivos específicos. Es súper importante que ustedes esto tengan en cuenta a la hora de, a ver un poquitito acá, quiero irme a mi reunión y después abro un poco. Ahí está. Es importante que ustedes esto tengan en cuenta a la hora de redactar su objetivo general y los objetivos específicos. En esta tabla menciona las actividades, o sea, por ejemplo, si yo quiero recordar o memorizar cuáles son los verbos, si yo quiero entender y comprender cuáles son los verbos, si yo quiero aplicar, si yo quiero analizar, evaluar, crear. Entonces, ahí está la lista de verbos, digamos, discriminada por acción.
Y a partir de esta lista de verbos discriminados por acción, ustedes tienen que saber si corresponde a objetivo específico o a objetivo general y de acuerdo a eso agregar, ¿verdad? Entonces, un ejercicio que es importante que ya empiecen a hacer, lo que se acostumbren, porque van a tener que hacer después. Entonces, ¿cómo tienen que ser los objetivos específicos? Tienen que ser los pasos para realizar el desarrollo del proyecto. O sea que si yo quiero, que, como dijo Giovanna, crear una línea de estampados con tintes naturales, ¿verdad? Una línea de estampado bio, ¿verdad? Con tintes naturales sobre tejidos orgánicos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Primerito, paso uno, saber cuáles son los tintes naturales y cuáles son los tintes orgánicos. Paso número uno. Paso número dos, saber cuáles son las técnicas de estampación. Y paso número tres, probar esas técnicas de estampación, ¿verdad? Entonces, esos serían en 3 pasos lo que yo puedo hacer. Pueden ser más pasos, menos, no, menos pasos, menos de 3, no, pero más sí. Entonces, y a partir de ahí, bueno, ustedes van viendo. Ahora, paso número uno, tal cosa. Paso número dos, tal cosa. Y ahí, eso ustedes después adaptan a objetivos generales. Si yo digo, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que saber cuáles son los tintes naturales que se pueden conseguir en Paraguay. Bueno, entonces ahí busco uno de los verbos y pongo, bueno, identificar los tintes naturales que se encuentran disponibles en Paraguay, ¿verdad? O en las plantas nativas del Paraguay, ¿verdad? Entonces a partir de ahí, bueno, ¿verdad? Y después, determinar cuáles son los tejidos orgánicos disponibles en el mercado asuncero. Entonces ahí cambio mi paso por el verbo que voy a utilizar. Entonces esto yo les voy a pedir. Segundo, escoger de forma minuciosa los verbos a ser utilizados. Bueno, como ya lo hablamos. Después, tener en cuenta la cronología del desarrollo. Eso es lo que hablamos con respecto a los pasos. Yo no puedo decir desarrollar tejidos orgánicos y después mi paso número 1 y mi paso número 3 sea identificar los tejidos. O sea, no. Yo tengo que hacer digamos que en el proceso en el que esto se va a desarrollar, ¿verdad? Entonces, tengo que tener en cuenta ese proceso, no puedo pasar a hacer primero y después analizar qué es lo que voy a usar. Primero tengo que conocer mis herramientas para después construir. Y esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Entonces, estas 3 cositas, ¿verdad? Tienen que ser los pasos del problema, no me pueden decir otra cosa. Por ejemplo, el problema de ustedes es crear indumentaria para niños con problemas de motricidad. Y yo le pongo, por ejemplo, identificar cuáles son los problemas de los niños con problemas de vista. Pero, o sea, nada que ver mi objetivo específico con mi problema. O sea, tiene que tener relación. Tiene que usarse bien los verbos y tiene que usarse de forma cronológica con respecto al desarrollo del proyecto. O sea, esos 3 puntos tienen que tener en cuenta. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? ¿No hay preguntas? Todo claro, profe. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que es el design thinking. ¿Qué es el design thinking? Bueno, es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a necesidades reales de usuarios. Lo interesante de esto, como yo siempre suelo decir, es que este pensamiento del diseño, como le dicen, o pensamiento del diseñador, es algo que los diseñadores venimos haciendo desde la era de Tutankamón, ¿verdad? Pero como muchas veces es algo tan intrínseco en nosotros, nunca nos pusimos a pensar que puede servir para otras áreas, ni siquiera a, eh, a lucrar con esto. Tuvieron que venir gente de marketing para darse cuenta, mira, los diseñadores piensan esto, los diseñadores hacen esto, qué buena forma de encontrar soluciones. Nos robaron la idea, empezaron a vender ellos, ¿verdad?
Eh, y bueno, y ahora uno busca videos sobre design thinking y nunca son diseñadores lo que hablan, son gente de marketing lo que hablan del design thinking, ¿verdad? Y es absolutamente ridículo, pero bueno, así muchas veces los diseñadores pecamos de no ser lo suficientemente comerciales, ¿verdad? Pero este pensamiento se le llama design thinking porque realmente nació de los diseñadores y es la forma en que los diseñadores trabajan. Y cuando hablo en la manera de que los diseñadores trabajan desde la era de Tutankamón, hablo desde Da Vinci y anteriores, ¿verdad? O sea, es la forma en que se diseñan las cosas. Y nosotros como diseñadores seguimos trabajando de la misma forma. O sea, siempre. Lo primero que uno hace cuando uno trabaja en diseño es justamente este proceso, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos, como digo, de forma intrínseca, sin siquiera pensar. Pero lo interesante es cómo esto se sacó o se saca desde lo práctico y se transforma en una teoría. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a necesidades reales de usuarios. Proviene de la forma en que trabajan los diseñadores de producto. Y ustedes, como diseñadoras de indumentaria, son diseñadoras de productos. No diseñadoras industriales o que fabrican objetos tridimensionales, porque nosotros estamos entre ambos, entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, porque con objetos bidimensionales hacemos cosas tridimensionales. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como pensamiento de diseño, aunque nosotros preferimos hacerlo como la forma en que piensan los diseñadores. Bueno, en este caso la página lo llama de esta manera, ¿verdad? Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford, California, a partir de los años 70. O sea, la Universidad de Stanford, que es una de las mejores universidades también en lo que tiene que ver con diseño, con muchas cosas, empezó a fijarse cómo trabajaban sus diseñadores y empezaron a crear una teoría a partir de esto en los años 70. Su primera aplicación con fines lucrativos como design thinking la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora. Bueno, esta consultoría en diseño IDEO que podemos investigar, muy buena, llevó por primera vez esto a la práctica, ¿verdad? O sea, toda esta teoría la llevó a la práctica. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Quiénes utilizan este design thinking? El design thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como una gran oportunidad en el mercado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Toma las necesidades de las personas, ¿verdad? Y prueba y hace coincidir digamos que a nivel tecnológico, qué es lo que es posible y también darle valor un valor agregado al producto, ¿verdad? Entonces está el negocio con respecto del valor agregado, está la tecnología y están las personas. Y acá podemos ver una gráfica justamente en donde coinciden esto, ¿verdad? Cuando tiene que ver con tecnología, estamos hablando de eh, eh, financiación en innovación y de proceso de innovación, ¿verdad? O sea, hay procesos de innovación muy interesantes en lo que es el design thinking. Estamos hablando de productos hechos para las personas y sobre todo que le agregan un valor emocional. O sea, ahí es donde justamente viene a jugar todo el valor agregado que podemos darle a los productos. Y una experiencia de innovación con respecto a lo que tiene que ver con el negocio en sí. Bueno, entonces,
El design thinking se desarrolla siendo en 7 características diferenciales. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Qué es lo que realmente se hace? Y acá ustedes van a encontrar cosas muy similares. Hasta ahora están muy distanciados supuestamente, pero ahora van a empezar a encontrar cosas muy similares. Lo primero es la generación de la empatía, entender los problemas, las necesidades y los deseos de los usuarios implicados en la solución que se está buscando. Bueno, ahí justamente es en el paso en que estamos. Si a ustedes les dicen, bueno, tienen que diseñar una colección para verano, con estos tejidos. Bueno, ustedes lo primero que tienen que ver es, aparte de lo que a ustedes les gusta, también qué es lo que a su usuario le gusta, ¿verdad? Entonces ahí van a empezar a mirar, conocer su perfil del usuario, qué es lo que por lo general se hace, ¿verdad? El famoso mood board, y muchas veces el board del cliente, del perfil del usuario, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, ponerse en el lugar del usuario, cómo le va a gustar, qué va a hacer. O sea, los diseñadores por lo general muy, digamos, rápidamente nos ponemos en el lugar del otro, ¿verdad? Sí, ¿será que van a usar? ¿Será que no van a usar? El tiro no es muy alto, es muy bajo, se usa, no se usa, etcétera. Bueno, eso es el primer punto, nos ponemos en lugar del otro. El trabajo en equipo, ya que se pone en valor la capacidad de los individuos de aportar singularidad. Bueno, el trabajo en equipo es súper importante desde todos los puntos de vista, pero los diseñadores también, una vez que empezamos realmente a trabajar en el mercado, se necesita esa capacidad de trabajar en equipo, porque solo no podemos hacer todo, ¿verdad? O sea, sí o sí necesitas de el que tiene los remaches, de el vendedor de tejido, de el que te corta, el cortador, si es que es a gran escala, ¿verdad? Si es que te hacen algún tipo de estampación o detalle, bueno, también necesita, o sea, hay una idea de trabajo en equipo muy importante y también se le involucra al usuario. Si, por ejemplo, el caso de las que hacen vestidos sobre pedido, ¿verdad? O vestidos de alta costura o vestidos de novia, se les involucra, o sea, no, es que nosotros venimos como por ejemplo la gente de marketing y dice, bueno, ustedes van a usar esto y esto se va a hacer y acá ahí está la estrategia y vos, novia, vas a usar esto porque esto te queda bien, no. Por lo general, bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Y qué te hace sentir? Y te sentís cómoda y te sentís bien y cómo te refleja el vestido. O sea, hay un montón de preguntas que tienen que ver con lo emocional y el trabajo y el involucramiento del cliente dentro del proceso, ¿verdad? Eso es algo que normalmente hacemos mucho los diseñadores, le involucramos al cliente en el proceso. Después los prototipos. Esto es los prototipos y esa es la diferencia. Es algo que por lo general otras personas que no trabajan en diseño no lo hacen. El tema del prototipo. Eh, Hacen nomás la prenda y se vende, o hacen el producto y se vende, ¿verdad? De hecho, ¿cuál es la diferencia entre un producto diseñado y muchas veces la artesanía que vemos por ahí que justamente no se trabajan con prototipos? Porque si la artesanía trabajara con prototipos y tendría un usuario y le preguntaría, bueno, ¿cómo te gusta el termo? ¿Cómo pensás? ¿Cómo se agarra? ¿Qué? Para ir cambiando antes de lanzar su producto, quizás tendríamos más variedad de productos diseñados a nivel artesanía, ¿verdad? No tendríamos siempre lo mismo. Entonces, los prototipos. Las ideas deben ser validadas y acá es donde hablo de validación de las ideas. Se promueve lo lúdico, se desarrollan técnicas de gran contenido visual y plástico. Bueno, esto es nuevo para el resto de las personas, o sea, para el resto del mundo esto es muy nuevo, pero para nosotros es muy normal, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer prototipos y estos prototipos tienen un gran contenido visual, o sea, tienen que ser visualmente atractivos y tienen que tener mucho nivel de plástica. Cuando se habla de plástica, se habla justamente de los valores estéticos de los productos, ¿verdad? Y por lo general es lúdico. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando, por ejemplo, en una técnica de moldería
no convencional, ¿verdad? Por lo general agarro una cinta, lo pongo acá, saco esa cinta, no, este le va a quedar mejor acá y trabajo en el maniquí y voy jugando con el maniquí, voy jugando con el drapeado, voy jugando con los encajes, voy realmente jugando, buscando esa solución hasta que me cierre del todo, ¿verdad? Y inclusive muchas veces se juega encima y lo que tenemos nosotros las diseñadoras de moda es que muchas veces jugamos encima del usuario, ¿verdad? O sea, le pones, ¿cuántas veces a mí no me pasó de ponerle, decirle, bueno, ponete la prenda y entonces ahí, bueno, la manga, más frunce, menos frunce, ahí mismo le fruncís, ahí mismo le ceñís, le apretás más arriba, más abajo, o sea, vas mirando a ver cómo va quedando eso, ¿verdad? Ahí vas, o sea, realmente vas jugando, ¿verdad? Que es la parte muy divertida de nuestra profesión, ¿verdad? Bueno, después están los materiales, ¿verdad? Que serán la herramienta para promover la comunicación visual. Bueno, cuando hablamos de comunicación visual, no solamente hablamos de lo que tiene que ver con el sistema comunicativo del producto, o sea, cómo vamos a dar a conocer el producto a nivel marketing, a nivel campaña publicitaria, sino qué es lo que nuestro producto comunica con la gente. O sea, un vestido de novia comunica, ¿verdad? Un uniforme comunica, una prenda casual comunica. Entonces, los materiales muchas veces comunican, ¿verdad? Entonces, esos materiales son muy importantes a la hora de seleccionar y muchas veces elegimos, como digo, de forma intrínseca, sin realmente pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero comunicar y qué materiales voy a usar para esa comunicación? ¿Verdad? Si yo quiero que este vestido transmita biodiversidad, transmita ecología, transmita sustentabilidad, esta línea tiene que transmitir eso. Bueno, ¿cuáles son los materiales que yo voy a usar con respecto a eso? Entonces ahí es donde empezamos a jugar con la paleta de colores, con los tipos de materiales y hacemos el mood board, el concept board, etcétera, ¿verdad? Entonces a partir de ahí es donde justamente empezamos a crear todos los boards. Pero eso es algo que nosotros hacemos los diseñadores, ¿verdad? No es algo que por lo general hacen otras profesiones, ¿verdad? A partir de este pensamiento del diseño, esta teoría del pensamiento del diseño, es que empiezan a construir esos mismos boards, no necesariamente igual que nosotros, pero con ese mismo sistema, otras profesiones y sobre todo el marketing, ¿verdad? Que fue el que tomó esto digamos, como punta de lanza y es el que desarrolla, ¿verdad? Ni siquiera somos los diseñadores los que desarrollamos muchas veces. Bueno, entonces, el equipo, cuando hablamos de trabajo en equipo, también hablamos del equipo fundamental, trabajo en equipo, y lo interesante de esto es que mientras más diverso sea, mejor, ¿verdad? Porque se pueden sumar puntos de vista, conocimientos y experiencias. Entonces, el equipo tiene que ser diverso y ahí es donde justamente ustedes, si por ahí tienen que trabajar con lo que son textiles bio, bueno, empezar a hablar con biólogos o empezar a hablar con bioquímicos, y también hablar con el indígena que conoce sobre los tintes naturales y hablar también con el usuario, recoger puntos de vista, ¿verdad? Recoger información y esa es la parte que justamente yo le llamo estudio de contexto, ¿verdad? El espacio, bueno, trabajar, habla de un espacio aireado, inspirador y que motive la innovación, ¿verdad? O sea, para poder empezar a trabajar. Todas sabemos que por lo general como diseñadoras a todas nos gustan todos los tipos de diseño. Yo no conozco un diseñador o diseñadora que le guste el diseño, solamente el diseño gráfico o solamente el diseño de moda. Por lo general también miramos mucho de lo que tiene que ver con decoración, mucho de lo que tiene que ver con arquitectura, todo lo que tiene que ver con la construcción de la estética y la funcionalidad, por lo general nos gusta, ¿verdad? Así que el espacio, siempre a nuestro espacio de trabajo le damos importancia, pero acá ellos
porque como no están hablando con diseñadores y esta teoría no se hizo, o sea, parte de los diseñadores, pero no se hace para los diseñadores, se hace para otras profesiones. Entonces, hablan de que ese espacio tiene que ser inspirador. El taller del diseñador, por lo general, es lo más inspirador que puede existir. Y el taller del artista, etcétera. Bueno, y esta parte es importante, la parte de la actitud, ¿verdad? La actitud se debe adoptar una actitud optimista, positiva, curiosa y observadora. Imagínense, y acá en el artículo habla de se debe adoptar la actitud de un diseñador. ¿Verdad? Interesante que hayan hecho, porque esto es un estudio y un trabajo de investigación que se hizo, digamos, seriamente, ¿verdad? Entonces, si se tomaron esas actitudes como la aptitud del diseñador, es muy interesante, ¿verdad? Que pensar que los diseñadores somos así. Optimista, positivo, curioso y observador, ¿verdad? De hecho, sí, somos optimistas porque siempre estamos creando cosas nuevas y por lo general tendemos a pensar de que eso va a salir bien, no siempre es así, pero no paramos. ¿No? Curioso, sí, ¿verdad? Y observador, por supuesto, ¿verdad? Ser empáticos, cuestionar el status quo. ¿Qué es el status quo? ¿Alguien sabe lo que es el status quo? Este término status quo. ¿Tienen una idea de qué significa? ¿Se me escucha? Hola, ¿están ahí, chicas? Sí, profe. Ok, Yo ya escuché, pero no. pero no saben lo que significa. Bueno, entonces, el status quo es lo que ya está preestablecido, ¿verdad? Podemos ver exactamente, literalmente lo que significa. Claro, lo común, lo que ya está establecido o preestablecido, ¿verdad? El, el estatus que ya se fijó, lo fijado. Entonces, eso dice cuestionar el status quo, cuestionar que, que la gente que vive en la chacarita siempre es pobre, ¿verdad? O sea, hay ciertos status quo que ya están, digamos que, impregnados en la sociedad, que muchas veces están mal, ¿verdad? Porque no siempre es así. Por eso es que justamente habla de cuestionar el status quo, ¿verdad? O sea, lo que ya está establecido o se toma como preestablecido, que de hecho va cambiando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa. Sin prejuicios ni asunciones, ¿verdad? O sea, no prejuzgar ni asumir y perder el miedo a equivocarse, ¿verdad? O sea, sobre todo eso, perder el miedo a equivocarse, perder el miedo a la experimentación. O sea, habla de la experimentación. Entonces, todos estos puntos eh, explican un poco en qué consiste el design thinking, de qué se trata, ¿verdad? Y fíjense que nada de lo que está acá no son cosas que nosotros no hacemos. Por lo general, es muy común todo esto que nosotros hacemos. Es muy común para nosotros, no así para el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, es interesante entender esta teoría, analizar esta teoría para poder aplicar, digamos, las cosas que no estamos aplicando. Y sobre todo darse cuenta el valor que tiene nuestro trabajo, ¿verdad? Para que a partir de ahí, cuando ustedes tengan que argumentar, ustedes tengan que defender su idea, hablen de lo que tiene que ver con el design thinking, porque realmente tiene mucho valor. Y es algo que está comprobado que sí funciona. Bueno, ¿y cuál es el proceso entonces? ¿Cómo se hace este proceso del design thinking? Bueno, el proceso se compone en 5 etapas, que no es lineal, o sea que yo me voy para adelante, pero puedo volver otra vez para atrás para poder comprobar a ver si funciona, si no funciona, etcétera. Entonces, por eso le digo que hay muchas cosas que van a cambiar y otras que se van a mantener así como están. Bueno, punto número 1, empatiza.
El proceso del design thinking comienza con una profunda comprensión de las necesidades del usuario y de su entorno. Y acá es donde yo justamente busco que ustedes entiendan el contexto en el que se desarrolla su trabajo, ¿verdad? O sea, cuál es el problema, cómo son los usuarios, cuáles son sus necesidades, cómo es su ambiente. ¿Mm? Entonces, paso número 1. Paso número 2, define. Se debe filtrar la información recopilada y quedarse con la que aporta valor y lleva al alcance de nuevas perspectivas interesantes. Entonces, ustedes recopilan toda esa información y a partir de ahí filtran cuál es la que sí tiene que ver con su producto y cuál es la que no tiene que ver con su producto. Entonces, a partir de ahí, ustedes definen, tanto en el contexto como en el planteamiento del problema, qué es lo que realmente tiene que ver con su producto. La idea. Bueno, entonces a partir de este análisis del contexto, me voy a plantear las ideas, ¿verdad? No quedarse con la primera idea. A veces las ideas más estrambóticas son las que generan soluciones más visionarias. Bueno, entonces ahí es donde yo les sugiero que ustedes hagan esa lista de ideas, ese famoso brainstorming, ¿verdad? Que les va a llevar a una serie de posibles soluciones y a partir de ahí, bueno, ustedes justamente definen cuál es la mejor, la mejor idea, ¿verdad? Y cuál es la más aplicable a su proyecto. Entonces, a partir de ahí se prototipa y nosotros podemos hacer, no sé si llegaríamos nosotros mismos a los posibles prototipos, pero podríamos, digamos, diseñar el prototipo, ¿verdad? Por lo menos el branding sí o sí vamos a diseñar, ¿verdad? El prototipo que nosotros haríamos dentro de esta clase sería más bien el branding del producto, ¿verdad? Hasta ahí yo creo que llegaríamos y si es posible testearíamos también, ¿verdad? Entonces, prototipa se basan las ideas, se bajan las ideas a la realidad. Los prototipos hacen a las ideas palpables y ayudan a visualizar las posibles soluciones. Bueno, por supuesto que para su tesis ustedes van a llegar a los prototipos, ¿verdad? Testea, esto es súper importante. Probar los prototipos con los usuarios implicados e identificar mejoras significativas, valiosas a resolver posibles carencias. Bueno, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es cuando trabajaba en Martel, sí o sí hacíamos prueba de uso, ¿verdad? O sea, cuando salía un producto medio nuevo, bueno, había una persona seleccionada en talle, una persona usaba ese producto todo el día, ¿verdad? Y ahí veíamos, bueno, ¿cómo te sentís? Y se abre, se ensancha, no se ensancha, se te baja atrás, no se te baja atrás, te resulta cómodo, puedes agacharte, puedes levantar, puedes bajarte. O sea, ver todas esas opciones y a partir de ahí, bueno, vemos qué funciona, qué no funciona. Bueno, y entonces lo vamos trabajando. Esto también es algo que se podría hacer o vayan pensando en hacer para su tesis en todo caso. No sé si ya nosotros para nuestro proyecto vamos a llegar a eso. Dependiendo de qué sea, podemos llegar. ¿Mm? Pero estos son los 5 pasos que tienen que ver con el proceso del design thinking. Bueno, y acá les voy este es un gráfico que habla justamente sobre eso. Bueno, empatiza, piensa, ponete en el lugar del otro, define qué es lo que es importante, define el problema y el contexto. A partir de ahí, bueno, idea las posibles soluciones, genera el prototipo y testea el prototipo. Y ahí se vuelve otra vez a ver lo que quiere el usuario, definir cuáles son los cambios que vas a hacer, pensar en las soluciones para estos cambios, hacer un prototipo, testear el prototipo, etcétera, ¿verdad? Y este proceso es el que hace el diseñador de forma intrínseca que no hacen otras profesiones, como el marketing. Ellos, por ejemplo, cuando plantean un producto, por lo general ese producto no lo testean,
¿verdad? O sea, una campaña publicitaria no testean la campaña publicitaria, tiran nomás, ¿verdad? Y ahí es donde se dieron cuenta ellos de su problema, que la idea partía solamente de ellos o algún, o algún trabajo de ingeniería, etcétera, etcétera, o inclusive los arquitectos, ¿verdad? No necesariamente hacen esto, sino que la idea parte de ellos, no necesariamente consultan con los usuarios del lugar, definen ellos mismos los problemas, ellos mismos idean y a partir de ahí, bueno, hacen su maqueta pero jamás testean nada, ni tampoco le preguntan a los usuarios del lugar. Por ejemplo, cuando tienen que hacer o diseñar los edificios para una escuela. Yo por lo menos no suelo ver que esa maqueta le consulten a los directores de escuela a ver qué les parece. ¿Qué les parecen los accesos? ¿Qué les parece la distribución? ¿Qué les parece? Por lo general no consultan, plantean nomás, ¿verdad? Y hay muchas profesiones que desarrollan productos o servicios que no hacen este feedback con el cliente constantemente, como lo hacemos nosotros, de probar y probar y probar y probar y probar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que rescatan digamos, otras profesiones con respecto a la nuestra. Bueno, acá hay una página que vamos a ver, les quiero mostrar. ¿Por qué? Porque habla justamente de las técnicas, las distintas técnicas, se me fue, las distintas técnicas para hacer este análisis de contexto que yo les estaba hablando. A ver un poquitito, acá, vamos a plantear esta página, a ver si sale ahí. Ojalá que me salga. No, este no era. Este no era definitivamente. Acá, este era. Este era. Bueno, ¿se ve ahí? Bueno, ¿qué es lo que yo le quería mostrar? Le quería mostrar esto. Bueno, acá tienen una página que habla justamente sobre lo que es el Design Thinking, explica bastante. Ahí. Entonces, en español, explica de qué se trata. Y lo que me interesa es mostrarle esto. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, acá da una serie de técnicas que se usan para cada una de las etapas del desarrollo del Design Thinking. Y en la etapa de empatizar, que es un poco lo que ustedes están haciendo, que tiene que ver con entender el contexto del usuario o entender el contexto del problema, tiene distintas técnicas. Entonces, entre estas técnicas vamos a ver cada una. Fíjense la cantidad que hay, todas estas son. Y muchas son las que nosotros solemos hacer y otras que ustedes no conocen. Entonces vamos a ir viendo un poquitito cada una para que ustedes tengan una idea y yo les dejo, o sea, en el PowerPoint se queda digamos que este link para que ustedes vayan observando para lo que son las otras etapas también, ¿verdad? Fíjense que acá en el testear está el mood board, nosotros solemos hacer antes, ¿verdad? Pero bueno, hay distintas etapas y le va a servir también para su tesis porque son técnicas que se utilizan para lo que es investigación cualitativa. Entonces, son un montón de técnicas que pueden ir ustedes usando. Bueno, mapa de actores. El mapa de actores, ¿de qué se trata? Se trata de identificar a los usuarios que participan en el uso de un producto o servicio, ¿verdad? Descripción. El mapa de actores refleja de forma gráfica las conexiones entre los distintos usuarios que componen el servicio. Esto ayuda a tener una imagen sobre los usuarios, etcétera. Y acá hay está la ficha, ¿verdad? Que ustedes pueden descargar sobre de lo que se trata el mapa de actores. Cómo yo voy graficando este mapa de actores para saber quiénes son los que usan, ¿verdad? Personas en escaneo de billetes, empresa de gestión en aeropuertos, pasajeros, seguridad y control, etcétera. Saber quiénes son
los involucrados en este problema. Entonces está muy interesante. Ustedes pueden, por ejemplo, en su planteamiento definir, bueno, se va a realizar lo que tiene que ver con el mapa de actores, o se va a utilizar la técnica de mapa de actores, ¿verdad? Bueno, siguiente tenemos observación encubierta. Acá les dice, a ver, ahí. Acá les dice, por ejemplo, para obtener información objetiva sin interferir provocando algún tipo de influencia. Bueno, entonces, para esta observación encubierta, les sirve a ustedes para la parte de empatizar y para lo que es el testeo, ¿verdad? Esta actividad consiste en observar a un usuario interactuando con un producto, servicio o prototipo, sin que sepa que está siendo evaluado. Se puede utilizar en la fase inicial de empatía para observar las reacciones sinceras del usuario e igualmente en la fase de testeo. Y acá habla de un libro que se llama El ADN del innovador, que justamente explica lo que tiene que ver con la observación. Bueno, a ver, acá, bueno, el storytelling, ¿no? Que es contar la historia del proceso desde la ideación hasta el prototipado. El storytelling es una técnica a través de la cual las personas mejoran su capacidad para conectar con la audiencia a través de los discursos de texto. El storytelling se capta la atención del público mediante el cuidado y el gesticulamiento, la modificación de la voz, el uso de los objetos, etcétera, y se puede utilizar en lo que es empatía y entre otros, para otras acciones, ¿verdad? Que tienen que ver con el producto. El lienzo de mover métodos, grupos de discusión o focus group, que es donde justamente se le ponen a las distintas personas y que hablen sobre un tema o un producto. Método de pesos ponderados, no estoy muy segura de qué se trata, vamos a mirar. Establecer un criterio jerárquico de los objetivos y funciones y restricciones del diseño. Bueno, esto significa darle al cliente y que el cliente ponga, por ejemplo, si le gusta del 1 al 5, si no le gusta o sea, si es que cumple sus funciones del 1 al 10, cómo calificaría, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también tiene que ver con el testeo, pero también con lo que es empatía. Lienzo de modelo de negocios. Acá definir y visualizar en un solo papel la información clave para entender la estrategia de una empresa. Gracias al lienzo de modelo de negocio podemos definir la respuesta de valor del cliente en relación a los canales. Vamos a ver si acá este es el lienzo del modelo de negocios. Justamente se pone acá el estatus del cliente y los distintos servicios a nivel tecnológico, a nivel ofertas. O sea, esto es muy interesante para cuando desarrollemos el branding en sí. Y para lo que tiene que ver con las empresas B también sirve bastante. Bueno, local, sección por calificación, o sea, son una serie de instrumentos que me gustaría que le den un vistazo porque realmente son muchísimos y pueden ir seleccionando ustedes cuáles son los que van a usar para su trabajo, ¿verdad? Es más, les va a servir también para lo que tiene que ver con su tesis, cada uno de estos elementos. Y fíjense que ustedes del qué, cómo y por qué, por ejemplo, les tienen todas las fichas técnicas abajo de cómo se utiliza esta técnica. Me pareció muy interesante compartir esto con ustedes porque les va a ser muy útil. Si bien no pueden mirar cada uno de los puntos, me es interesante que ya tenga definido por etapa, entonces ustedes pueden, de toda esta lista que tienen acá, de lo que es la parte de empatizar, pueden elegir, por ejemplo, dos que vayan a usar y desarrollar esos dos, ¿verdad? Y hay algunos que son muy sencillos y otros que son más complicados, pero sería muy interesante que ustedes
elijan dos y esos dos los lleven a cabo como un ejercicio para ir conociendo el sistema, ¿verdad? Bueno, entonces, y ahora les voy a compartir un audiovisual para ir cerrando nuestra clase de branding sobre lo que es el design thinking. A ver si está. YouTube no está abierto. Acá yo creo que ya había guardado lo, pero vamos a poner acá, favoritos. Yo ya había puesto el taller de creatividad, design thinking. Entonces, taller de creatividad. Ahí está. Espera que ustedes no escuchan, ¿verdad? Voy a ponerle ahí en el, acá, link. Ahí, no sé si se copió. Vamos a copiar de nuevo. Ahí, copiar y les voy a poner en el, pegar. Ahí sí. Ahí sí. Fíjense un poco si ahí, creo que ahí ya copió el link para poder ver. Entonces, acá, bueno, 1, 2, 3, ya.
Mm. Bueno, ¿qué les pareció, chicas? Ujú. ¿Les gustó? ¿Ya vieron todo? Sí, profe. Sí, explica muy bien lo que es el design thinking y es algo que muchas veces, como les digo, nosotros no nos damos cuenta y sobre todo estos pasos. Así que me gustaría que justamente ustedes, voy a dejar de compartir, ¿no? Me gustaría que justamente ustedes empiecen a, a pensar en estos pasos como parte de nuestro proceso, como parte de de lo que vamos justamente a desarrollar y se centren a partir de ahora, bueno, lo que tiene que ver con el problema, ¿verdad? Nosotros estamos en la etapa, justamente en la primera etapa de explorar, ¿verdad? O sea, busquemos y definamos, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar eh, para para este primer parcial y vamos a, no sé si vamos a llegar a evaluar, pero sí podemos
evaluar lo que tiene que ver con el branding. Eso sí podemos llegar a evaluar inclusive, ¿verdad? Así que, bueno, ese es un poquito el trabajo y la idea. Voy a mirar cada uno de los proyectos y voy a estar dando mis comentarios como para que ustedes tengan una idea. No sé si les molesta que miremos juntas o si miramos, o si quieren, prefieren que mire yo individualmente esos proyectos. Depende de ustedes. Si no, miramos acá todos juntos o yo corrijo individualmente, ¿verdad? Depende de ustedes, yo no tengo problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo. Bueno, esto es acá es un poco lo que quería comentarle con respecto a lo que tiene que ver con el design thinking y cómo podemos aplicar esto a nuestro proyecto y que ustedes vayan bosquejando ya las mejores opciones para el proyecto. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Bueno. Profe, Ok, bueno, entonces vamos a dejar hasta acá la clase de branding y vamos a volver otra vez a más o menos a las 10 para continuar con lo que tiene que ver con el cool hunting, ¿sí? Así que llegamos hasta acá con la clase y les voy a estar dejando una tarea con respecto a esto y de acuerdo a las correcciones de sus trabajos. Probablemente lo que les voy a pedir es que vayan mejorando sus planteamientos de problemas, ¿verdad? O sea, voy a volver a cargar una tarea con las mejoras o las sugerencias que yo les vaya a hacer a su planteamiento del problema y ya ir pensando en los objetivos, ¿verdad? Y en qué técnicas Fíjense que acá en este video muestra algunas de las técnicas que vimos en la página anterior y ustedes tienen que explorar esas técnicas, cuáles pueden usar para justamente hacer su estudio de contexto. Entonces, voy a dejarle estos dos pasos como tarea, corregir lo que es su planteamiento digamos, de lo que sería el problema para el proyecto y qué técnicas usarían para hacer esta evaluación del contexto. ¿Está bien? Así que eso es lo que van a encontrar después como tarea para la próxima clase. Y recordarles que el 14 o sea, la próxima clase empieza nuestro parcial. O sea que yo empezaría a cargar nuestro parcial la clase que viene, ¿verdad? Sí, es que no hay cambios de la facultad con respecto a la agenda de parciales, porque a veces nos dicen, no, se extiende una semana después. Entonces, si es que no hay cambios, a partir de la semana que viene empezaría el parcial, pero la semana que viene vamos a estar justamente revisando los criterios del parcial y viendo cuáles son qué es lo que yo les pido y para que ustedes corrijan también con respecto a sus trabajos. ¿Está bien? Ok, bueno, nos vemos a las 10, ¿sí? Ah, ok. Bueno, normalmente el horario de Cool Hunting es a las 10:30, pero en la primera clase quedamos que una hora era demasiado mucho entre las dos clases. Nos pareció así exageradamente. Entonces, decidimos acortar esa una hora y terminar más temprano, o sea, terminar a las 11:30 en vez de las 12, pero arrancar a las 10, o sea, tener una media hora de break, no una hora de break. Ujú. Entonces, por eso adelantamos media hora pues una hora nos pareció demasiado largo ya. ¿Verdad? Bueno.
Así que nos vemos, chicas. Bye, bye.